Grabando. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Daniel Escaqui, soy gerente de Aceleradora Electoral. Nos complace estar compartiendo este momento con ustedes. Solo lo mío es muy breve, comentarle que como todo este tipo de actividades, las organiza la Aceleradora con un conjunto de casi 60 instituciones que estamos atentas, interesadas y ocupadas en el quehacer emprendedor y trayendo estas temáticas que consideramos relevantes para el desarrollo de más y mejores startups. Hoy nos acompaña Enrique Topolanqui,
un experto en la temática, pero más importante, un gran amigo de hace muchos años. Enrique, te voy a presentar muy brevemente. Enrique Topolanqui es director ejecutivo del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT en Uruguay y también es catedrático de Innovación y Negocios de la misma universidad. Se desempeña como director en organizaciones vinculadas al emprendedurismo, este, y reúne en su haber varios títulos de formación en relevantes instituciones internacionales como la misma Universidad Oxford, la Universidad de Oxford, Pavlov College, MIT, etcétera. Pero lo más importante es que desde hace 25 años contribuye al desarrollo del ecosistema emprendedor e innovador de Uruguay y de toda la región, en la que viene desempeñando varios roles como emprendedor, mentor, inversor, profesor, etcétera. Y desde hace muchos años tenemos el placer de compartir caminos. Así que hoy Enrique nos va a hablar en esto de que cómo emprender, qué es emprender en esta era de la inteligencia artificial. Enrique, muchas gracias por acompañarnos y es todo tuyo. Gracias, Daniel. Bueno, primero agradecer la invitación que me hicieron desde la aceleradora del Litoral. La verdad que es un placer estar virtualmente en esa casa, que como tú decís, hace más de 20 años que venimos trabajando en conjunto y ya hoy lo que existe es una amistad en la cual sabemos que están las puertas abiertas tanto en ORT para ustedes y sé que también tengo las puertas abiertas en la UNL. Así que agradezco, Pila, la invitación y lo que yo voy a hacer es voy a empezar compartiendo un poquito la pantalla y voy a contarles por qué y qué es lo que decidimos hacer charlando con Fernanda, que la veo acá. Estábamos hablando un poquito y me dice, Topo, ¿cómo ha cambiado el mundo? ¿Cómo ha cambiado esto de la inteligencia artificial? Yo le conté un poquito qué veníamos haciendo y ahí me invitó, me dijo, bueno, ¿por qué no hacemos este meetup, esta charla? Para intercambiar. Así que desde esa perspectiva es que estamos acá intentando contribuir, intentando aportar, intentando aprender también de los comentarios que surgen. Así que gracias y comienzo compartiendo. Ahí ya deberían estar viendo mi pantalla, ¿no? Y de alguna forma quiero comenzar hablando de que emprender nunca ha sido fácil, realmente es complejo emprender, y por eso a mí me gusta comenzar poniendo esta imagen de la montaña rusa, ¿no? Porque de alguna forma emprender es una montaña rusa emocional, es un subir y bajar de sensaciones. Todos cuando estamos empezando sentimos que la vamos a sacar del estadio, que va a ser impresionante, hasta que te cruzás con el día a día, ¿no? Y cuando te encontrás con ese día a día aparecen los problemas, aparecen los no, y poco a poco te das cuenta de que no era tan sencillo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo en estos 25 años que vengo trabajando con emprendedores, fue cambiando el panorama de emprender al día de hoy, en el cual estamos en un contexto que es muy diferente de lo que era emprender hace 25 años. Para empezar, la pandemia nos dejó un mundo que es cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Algo que ustedes ahí en Argentina, supongo que con las coyunturas actuales lo deben estar viviendo, que te cambia todas las reglas de juego de un momento a otro. Pero acá también nos pasa lo mismo. O sea, este mundo, que es un mundo que se está acelerando y se está transformando, está siendo sacudido por uno de las inflexiones, uno de los cambios o de las disrupciones más críticas que hayamos vivido en los últimos tiempos, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Entonces, quien diga de que la inteligencia artificial no te está pegando, yo creo que no está entendiendo qué es lo que está pasando. Entonces, desde esa perspectiva es que como gestores de emprendedores, como gestores del ecosistema, nosotros estuvimos repensando
y viendo cómo podíamos apoyar a los emprendedores para que hoy más que nunca, en este mundo VICA, puedan encontrar nuevas formas de hacerlo. Entonces quiero recorrer un poquito cuál es el camino normal que tienen los emprendedores, ¿no? Es un camino que empieza lleno de entusiasmo, como yo les decía. Creo que todos los que estamos acá, que trabajamos con emprendedores, sabemos de que cuando empieza esa idea es todo, wow, esto es fantástico, ¿no? La vamos a romper. Y en esa etapa de propuesta, ideación, la energía es lo que realmente sobra. Ahora, empieza que poco a poco empezamos la bajada, y ahí es donde más que nunca instituciones como la aceleradora, la incubadora, los apoyos que vos puedas tener de mentores, de tus familias, pasan a ser centrales. Entonces lo que yo voy recorriendo es justamente este caminito que va desde la idea, la validación, el producto, llegar a la empresa y el escalamiento específicamente. Me voy a centrar igual en las primeras etapas y cómo la IA cambió las reglas de juego para poder llegar desde esa idea que tenemos en la cabeza al mundo físico y poder así ir conquistando cada vez más clientes. Ese es el camino que vamos a ir recorriendo a lo largo de este tiempo. Y yo quiero empezar planteándoles el problema que yo veo hoy. El problema que veo es que todos hablamos de IA. En cualquier charla, en cualquier reunión, vos preguntás quién utiliza la IA y vamos a ver que todo el mundo te dice yo utilizo la IA. Pero la IA, lo que pasa es que la terminamos usando como un complemento. Y este va a ser una de las ideas fuerzas centrales de toda esta conferencia. Es decir, la IA no se le está dando el verdadero lugar que tiene que tener en tu vida. Lo que puedo afirmar es que la gran mayoría hoy de las personas siguen utilizando la IA casi como si fuera una máquina de escribir. La utilizamos para usos bastante simples de traducir documentos, hacer propuestas, capaz de hacer algún prompt con algo que de alguna manera nos resuelva algún problema puntual, pero no está realmente integrada a lo que yo llamo el ADN. Y cuando decimos el ADN, es el ADN del emprendedor, el ADN del proyecto, el ADN de todo lo que estamos haciendo. Entonces, hoy uno de los elementos centrales que yo visualizo es cómo nosotros, como educadores, como mentores, podemos fomentar de que piensen en base a la utilización de la IA. Es decir, que la IA no sea algo secundario que incorporamos, muchas veces incluso se incorpora porque es cool utilizar IA, y que pasa a ser una herramienta indispensable y a la cual se recurre como primera alternativa cada vez que queremos avanzar en un proyecto. Entonces, el problema actual que yo identifico es que se incorpora IA, pero todavía se utiliza esa IA muchísimas veces como una máquina de escribir. No está realmente incorporada formalmente a los procesos de toma de decisiones, a la vida misma, como primera alternativa. Entonces, en este sentido, la IA, lo que tenemos que tener claro es desmistificar un miedo que aparece permanentemente, es que la IA va a reemplazar absolutamente todo. Y es por eso que un poco en broma acá yo digo, la IA no reemplaza al emprendedor. Lo que reemplaza son las excusas para innovar. Y esto es un concepto clave. Hoy la IA es un gran viabilizador de una cantidad de acciones que realiza el emprendedor en la vida diaria y que normalmente costarían un montón o directamente no se hacen. ¿Por qué? Porque eran inmanejables. Entonces, entender el concepto de que la IA es tu aliada y que la IA no te va a reemplazar, sino que la IA te potencia, es un elemento central y que nosotros como facilitadores, mentores, tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo. La IA derriba excusas. Lo que antes era imposible, ahora está mucho más cerca. Lo imposible está al alcance de una IA y eso es un concepto que me parece importantísimo que tengamos claros a la hora de enfocarnos a utilizar la IA durante el proceso de emprender.
¿Cuál es el cambio de mentalidad que tenemos que propulsar? Bueno, tenemos que darnos cuenta que la IA tiene que ser incorporada como un motor fundamental. Es decir, que no sea un extra que me complemente la última milla. Muchas veces yo estoy pensando en, necesito contestar ese mail. Bueno, utilizo la IA para contestar ese mail. Lo que yo te estoy diciendo es que la IA sea parte de tu día a día, sea parte incluso sin que tú te des cuenta que la IA está trabajando para vos. Entonces, esos son los dos niveles distintos de uso de la IA. Cuando uno analiza, por ejemplo, los datos de OpenAI, OpenAI lo que muestra es que hay claramente tres segmentos de usuarios que utilizan las plataformas de IA. Por un lado, están los usuarios mayores, y acá no voy a poner edades, pero los usuarios que utilizan la plataforma y que son los más veteranos, hacen un uso de la IA muy básico, basado principalmente en preguntas sobre el chat que tienen. Luego aparece un conjunto de usuarios que ya son un poquito más sofisticados, que saben utilizar prompts y que cada tanto utilizan alguna de las herramientas que brinda la plataforma. Hablando de ChatGPT, por ejemplo, son capaces de utilizar un DeepSearch, son capaces de utilizar el lienzo, son capaces de utilizar alguna de las herramientas que están ahí. Pero después tenemos los usuarios más nativos digitales que hoy han logrado esto que yo les llamo convertir al IA en el motor fundamental de su vida. Y estos usuarios son usuarios que integran la IA a el vivir y a las acciones operativas diarias. Integran el mail, integran el calendario, integran el Notion, integran los distintos elementos que utilizan en el día a día, de tal manera que la IA tiene un contexto muchísimo mayor de lo que están haciendo. Imagínense lo que es integrar todo tu proyecto, lo que es integrar todo tu emprendimiento, de tal manera que la IA, a la vez que vos vas aprendiendo sobre el problema, va aprendiendo a la par contigo y esto hace que se vaya sincronizando, sinergizando para potenciar lo que estamos haciendo. Entonces, como les decía, OpenAI identifica en sus estudios tres perfiles distintos. Los usuarios intensos, que están totalmente conectados a la IA, los que saben hacer prompt engineering, pero que la utilizan casualmente para casos de uso típicos, y los que la usan como la máquina de escribir. Entonces, acá es un momento de reflexión donde uno tiene que mirarse al espejo y decir, ¿en qué categoría estoy? Y de alguna forma, lo que estamos diciendo es, nosotros como mentores, ¿cómo podemos impulsar a que cada vez más, si realmente le agrega valor, se haga un uso muchísimo más fundamental y estructural de la IA en nuestro día a día? Avanzando un poquito más, si yo me voy metiendo a lo que es recorrer las distintas etapas que tiene el proceso de llevar adelante un emprendimiento, uno de los primeros elementos que se pueden utilizar es generar la idea o generar la posibilidad de emprender a partir de una inteligencia artificial. Entonces, en este sentido, nosotros lo que vemos es que la gran mayoría de las ideas aparecen principalmente desde una ocurrencia que tuvo el emprendedor, pero que no están centrados de repente en una demanda real que existe. ¿Y eso qué hace? Que aumente muchísimo la probabilidad de fracasar. Entonces, cuando alguien se centra tanto en la idea y no se centra tanto en el conocimiento de un dominio del problema, las probabilidades futuras de ese emprendimiento se reducen un montón. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo hoy? Bueno, estamos intentando inculcar desde el aula, desde las mentorías que hacemos en los talleres de generación de ideas, trabajar todo lo que es el brainstorming asistido por Perplexity, por Gemini, por ChatGPT, la inteligencia artificial que estén utilizando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No le decimos, dame 10 ideas. Lo que hacemos es enfocarnos en un problema que queremos resolver y a partir de ahí le planteamos el desafío con apoyo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, le podemos pedir al IA que nos dé
10 problemas no resueltos de la logística urbana que tengan en Santa Fe o que tengan en su ciudad. Para hacer esto, vos podés incorporar a la inteligencia artificial documentos de análisis, de diagnóstico que estamos utilizando para darle un marco a lo que estamos haciendo. Entonces, no vamos directamente a decir, generame ideas, lo cual sería un prompt muy poco rico, sino que le damos un contexto de una problemática y a partir de ahí le pedimos que nos identifique problemas no resueltos que van a servir como base para iniciar el diálogo y trabajar en equipo en un ciclo de refinamiento progresivo que nos permita avanzar hacia dónde, hacia esa idea base del proyecto emprendedor que estamos haciendo. Entonces, uno de los primeros lugares en el cual estamos utilizando la IA es para la identificación de desafíos que puedan ser interesantes para lanzar emprendimientos. Otro punto en el cual consideramos que se puede utilizar un montón la IA es cuando tú ya tenés la idea, ya tenés de alguna manera el primer canvas, las primeras hipótesis, y tenés que enfocarte en validar esa propuesta de negocio. A mí me gusta decir que esa primera etapa es la etapa de los bolazos, porque es una etapa en la cual todavía tú tenés lo que vos creés haber entendido del problema que querés resolver y modelar. Entonces, es una etapa que requiere muchísimo esfuerzo en empatizar, requiere muchísimo esfuerzo en escuchar, en identificar a los actores involucrados y a partir de ahí intentar converger y agregar valor al cliente. Ese es el gran desafío que tenemos utilizando metodologías tradicionales, ¿no? Cuando utilizamos esas metodologías tradicionales, la mayor parte del tiempo se va en esa investigación ágil, le llamamos, del mercado, pero que requiere de muchísimas horas y dedicación y trabajo para poder llegar y avanzar hacia lo que son los insights de ese proyecto. Ahora bien, nosotros podemos cambiar el esquema e ir mucho más hacia lo que es una validación rápida de esa propuesta inicial que tenemos, utilizando una interacción, pero no una interacción controlada por la IA, sino una interacción que es copiloteada por la IA, en la cual nosotros lo que podemos hacer es plantear cuál es el problema y a través de presentar, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es definimos un proyecto dentro de lo que podría ser ChatGPT, por ejemplo, y en cada proyecto empezamos a trabajar en lo que es darle la información del problema que estamos trabajando. Entonces, si estamos trabajando en un problema de logística, como hablaba hace un rato, le vamos a dar toda la información necesaria, relevante, para que la IA entienda y conteste. Y a partir de ahí, vamos a empezar a trabajar en definir el perfil del cliente. Uno de los primeros elementos claves para poder avanzar en el emprendimiento es lo que se llama establecer una primera cabecera de playa, en la cual identifiquemos un segmento de cliente que sea el más adecuado para empezar a trabajar con nuestro emprendimiento. Entonces, para la determinación de los distintos segmentos, para la determinación del tamaño de ese mercado, para de alguna forma diseñar el perfil de ese cliente, bueno, la interacción con la inteligencia artificial nos ahorra muchísimo tiempo. Es por eso que yo digo que antes de salir a validar con IA, si queremos, dije al revés, perdón, que antes de salir a validar con el cliente, utilicemos la IA para poder avanzar lo máximo que podamos y tener así una aproximación, un perfil mucho más ajustado al salir al mundo real. ¿Esto qué va a hacer? Va a lograr de que los tiempos totales de validación se reduzcan a más de la tercera parte y que los costos económicos de la validación se reduzcan a la mitad aproximadamente. ¿Tá? Esto es algo que nosotros lo venimos trabajando y que tiene un impacto increíble en lo que es la velocidad para poder llegar al mercado con ese emprendimiento. Entonces, nosotros utilizamos en esta fase todo lo que es la perfilación, pero también a partir de que definimos el perfil,
dependiendo del método de validación que queramos utilizar, todo lo que es la generación de la landing page, la generación de las encuestas o las entrevistas, o incluso más, la automatización del proceso para el envío de las encuestas necesarias, todo eso lo hacemos basado en IA. Y a partir de ese punto, también utilizamos la IA para lo que es el análisis de esa información, permitiéndonos encontrar una cantidad de elementos que seguramente el ojo humano no tendría en cuenta, o de repente un ojo humano no tan experto, sobre todo cuando son emprendedores jóvenes, no sería capaz de analizar. En resumen, el cambio radical que nosotros hicimos en el proceso de validación es la incorporación de una fase previa en la cual trabajamos con la inteligencia artificial para todo lo que es perfilar, general, análisis y también para la simulación de escenarios, que claramente nos permite generar una alternativa muchísimo mayor de escenarios que antes era muy costosa de poderla llevar adelante a la práctica en el mundo real, porque la práctica en el mundo real consume tiempo y plata por cada escenario que estás haciendo. Y por más que trabajábamos con mínimos productos viables, con pruebas de conceptos, quieras o no, la variable más escasa pasaba a ser el tiempo que le tenías que dedicar a cada uno de los escenarios. El otro elemento que utilizamos, que algo ya comenté, es el análisis de mercado. Para todo lo que tiene que ver mapeo de competidores, estimación del TAM, el SAM, el SOM, todo ese tipo de análisis, hoy utilizando en particular la herramienta que se llama Deep Search, ¿tá? Si ustedes configuran la búsqueda profunda, enfocándola específicamente al segmento de mercado en la región que les interesa, van a obtener informes de una calidad que les va a llamar realmente, se van a sorprender de los resultados que tienen. Y ni que hablar para poder generar distintos escenarios o modelos financieros y proyecciones rápidas que te permitan jugar y cambiar, a ver qué pasa si moves el TAM, moves para aquí, moves un poquito tu mercado objetivo, ¿no? Todo ese tipo de simulaciones, antes tenías que hacerlas en base a un Excel, te volvías loco. ¿tá? Entonces, de repente, pedirle a la IA que simule los ingresos, si cobro 10 o si cobro 15, cuál es la sensibilidad de precio que puedo llegar a tener, ¿no? ¿Cómo voy a estar creciendo? ¿A qué ritmo? ¿En cuánto tiempo? Todo este tipo de cosas les puedo asegurar que en el momento que las empiecen a probar se van a sorprender porque los impactos que van a tener son increíbles. Y por supuesto que acá viene siempre el sentido común, y esto lo dejo bien claro. O sea, no hay que tomar todo como un hecho lo que te está dando los resultados de los distintos modelos. Siempre la posibilidad de pivotear, la posibilidad de analizar y a partir de ahí tomar una decisión, tiene que quedar bajo el control humano. Por eso nosotros hablamos de un concepto que se llama the human in the loop, es decir, vos no estás diciéndole a la IA, hace absolutamente todo, yo voy a tomar de manera ciega lo que me estás dando y a partir de ahí voy a ejecutar. Eso sería un disparate absoluto. O sea, siempre el control lo mantenés vos, lo mantenés con tu equipo, la interacción con el equipo y el integrante IA, por llamarlo de alguna manera, en el equipo es clave, pero el control lo sigue teniendo el CEO, lo sigue teniendo el CTO, lo sigue teniendo los distintos roles que tenés en la empresa. Entonces, vamos a seguir haciendo el proceso de pivotear, vamos a seguir yendo y viniendo en iteraciones con la IA, pero quería reflexionar sobre este punto porque yo veo muchos chicos que dicen el algoritmo me dijo y por tanto hago. Eso justamente sería la destrucción del humano y es lo que no queremos perseguir. Lo que necesitamos es seguir teniendo el control, seguir teniendo esa posibilidad de análisis y de reflexión de nuestro lado. Y como mentores considero que tenemos que fomentar muchísimo el ser críticos, ser curiosos, preguntar, volver a repreguntar, exigirle para que cada vez tengamos más información. Y a partir de ahí
Una vez que tenemos definido cuál es el TAM, cuál es ese público objetivo, hacia dónde vamos a ir, otro uso que nosotros hacemos un montón es todo lo que tiene que ver con la imagen corporativa, ¿no? Algo que normalmente, si no tenemos mucha plata, bueno, acá podemos rápidamente con la IA utilizarla para generar el manual de identidad de marca, los logotipos, los eslogans, y acá hay herramientas como Midjourney, como Delae, o como el modelo gráfico de Gemini, que son espectaculares para poder hacer esto de la imagen corporativa. ¿Cuál es el secreto acá? Que cuando vos estás trabajando, por más que utilices distintas inteligencias, tengas un proyecto en el cual vayas guardando todo el contexto. Nosotros utilizamos principalmente ChatGPT para esto y como les conté, vamos armando el proyecto y sobre ese proyecto le vamos agregando cada vez más información. De tal manera que esa imagen corporativa que se genere empiece a ser parte de ese contexto que estamos generando. Eso me va a ahorrar muchísimo tiempo cuando llegue a etapas más avanzadas y quiera generar la página web definitiva, quiera generar la comunicación para los clientes, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy como generando una plataforma, una infraestructura que va a pasar a ser un soporte de toda mi startup. Entonces, el mantener un proyecto continuo en el cual vos no vas cambiando y lo vas alimentando, cada vez te hace de que esa sesión que vos armaste para tu emprendimiento esté enfocada 100% en llevar adelante tu proyecto. Es por eso que nosotros hablamos la infraestructura o la IA como infraestructura como soporte. Si vos estás pivoteando y haces unas cosas en un coso, otras cosas en otro, pero no mantenés un contexto donde puedas tener todo unido, después vas a perder mucha ventaja competitiva a la hora de poder avanzar en el proyecto, porque vas a perder la información de cuál fue la imagen, cuál fue el segmento, cuál fue la decisión que tomaste para validar tal o cual determinado elemento. Entonces, la imagen corporativa la podemos crear basada en esta historia para incluso poder generar una primera versión de pitch, que va a ser clave para poder, en esta etapa que ya terminamos de validar, salir a buscar fondos para formar, para lanzar, para hacer un pre-seed, para lo que sea. Entonces, crear nombre, logo, eslogan, todo eso es parte de lo que ustedes pueden hacer. En esta etapa, normalmente, es cuando ya tenemos que construir el prototipo. Y acá yo les diría que es donde más tiempo hemos ganado. Y yo les puedo decir que de alguna manera de esa reducción casi del 70% en el tiempo, yo les diría que acá más del 50 a ese 70 lo están ahorrando en esta etapa que es la etapa de prototipo. Esta etapa antes era una etapa cara, una etapa que llevaba muchísimo dinero, que muchas veces no teníamos, porque quizás en el equipo emprendedor no teníamos habilidades para hacerlo, teníamos que salir a tercerizar. Y hoy el prototipado, a partir de lo que son las herramientas by code o no code, como le llamen, ¿no? Son herramientas que realmente han simplificado de una manera increíble todo lo que es el lanzamiento al mercado de esa idea, sea para validar o sea para dar los primeros pasos de crecimiento. Herramientas como la herramienta de prototipación Vercel, B0, ¿no? Es una herramienta que es la que más utilizamos, es increíble la facilidad que tiene para poder hacer prototipos, landing page, todo ese tipo de cosas se hacen de manera muy sencilla. O N8N, cada vez que tenemos que automatizar flujos, que tenemos que lograr interactuar con distintas infraestructuras o servicios, ¿no? Yo necesito que se conecte y mande un WhatsApp, mande un mensaje, mande un mail. Bueno, N8N para eso es sensacional, ¿no? O cualquiera de las otras que pueden utilizar. Nosotros las que más utilizamos son Bolt, N8N y Vercel. ¿Y cómo las utilizamos? Normalmente las utilizamos siguiendo de la mano del proyecto que tenemos armado. Por ejemplo, cuando yo voy a utilizar una prototipación rápida basada en B0, normalmente lo que nosotros hacemos es
tomamos el proyecto, ¿no? Entonces vamos a la sesión de ChatGPT, donde estuvimos trabajando con el mercado, con el problema, con la definición de los métodos de validación, y a partir de ahí trabajamos con el CTO que tenemos en el proyecto y definimos cuáles van a ser las principales, por ejemplo, funcionalidades que tiene que respetar el proyecto. Incluso en algunos casos le podemos pedir para empezar que se generen algunos mockups, que se generen algunos wireframes, ¿no? Y a partir de esos wireframes, a partir de los mockups, que son las pantallitas básicas que vamos generando en la interacción, lo que nosotros hacemos es solicitarle a la inteligencia artificial que genere lo que se llama las especificaciones de requerimiento. Entonces, una vez que vos le diste la información de manera desordenada, porque le fuiste dando las funcionalidades, le fuiste dando lo que son las pantallas, los reportes que querés, incluso le podés decir que luzca parecido a esto. Algo muy importante, le vas a decir que siga la imagen corporativa de colores, la paleta de colores que se definió. Entonces, vos le diste toda esa información y cuando le diste toda esa información, le pedís que genere las especificaciones funcionales y no funcionales, técnicas, para poder llevar adelante ese proyecto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Descargamos esa especificación y la cargamos en Vercel. La cargamos en Vercel y generamos. Y el proceso ahí entra en una iteración. En una iteración en la cual yo les diría que en unas pocas horas podés avanzar a tener más del 70-75% de la aplicación. Y normalmente eso es lo que necesitas para una fase de validación. ¿tá? Si necesitas ir más profundo, pasar del 70 al 100, eso sí te va a llevar muchísimo esfuerzo. Pero lo importante es que cuando vos estás sobre todo en la etapa de validación, ese avance rápido de muy poquitas horas para llegar al 75% de lo que vos necesitas para tener en el mercado, es un ahorro de tiempo impresionante. ¿Y qué haces ahí? Vas a interactuar. Y ahí redujiste un montón todo lo que es el ciclo de desarrollo, pero sobre todo ganaste una oportunidad increíble de dialogar de manera muy temprana con los que van a ser tus primeros early adopters, con los que te van a dar feedback, con los que te van a dar conocimiento. Y a partir de ahí, vos vas a volver a iterar, vas a volver a alimentar el modelo, lo podés hacer directo en Vercel o lo podés hacer directo en ChatGPT. Dependiendo del cambio que tengas que hacer, conviene hacerlo en un lugar o en otro. Si vos tenés que cambiar un botón, lo vas a hacer directo en Vercel. Ahora, si te diste cuenta, gracias a la validación, que está faltando una funcionalidad, te recomiendo que vuelvas a chat y que vuelvas a generar una especificación. Es decir, que la releves, que la entiendas, que la pienses y que vuelvas a generar la especificación. Incluso les voy a dar un pique que nosotros lo hemos notado, que en general, cuando utilizas estas herramientas bytecode, luego de la sexta, séptima iteración, pasan a ser inutilizables. Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos es empezar de nuevo. ¿tá? Entonces, nosotros mantuvimos lo que es todo el avance porque mantuvimos la especificación actualizada y generamos de nuevo desde cero y arrancamos. ¿tá? Entonces, dependiendo para qué estén utilizando esto, como yo lo estoy utilizando para aprender rápido, lo estoy utilizando para entender bien las necesidades del usuario y poder avanzar y hacer lo que es la técnica de justamente de metodologías Lean, de agarrar y prototipar, aprender, prototipar, medir y seguir haciendo ciclos. No me importa perder los avances que tuve, por ejemplo, en Vercel, en Bolt, en lo que sea, porque lo que estoy buscando es entender cuál va a ser todas las necesidades que tengo. Entonces, muchas veces, mientras estoy jugando con el usuario, cambio las cosas en Vercel. Pero si lo que quiero es realmente llegar a una especificación completa, cambio las cosas que estoy utilizando en la inteligencia artificial para generar de nuevo esa especificación y vuelvo a empezar especificando. Hay muchos usuarios que incluso
utilizan arriba de esto los generadores de Copilot o Replit o cosas del estilo para poder incluso generar código a partir de esa especificación. Dejan de usar de repente Vercel y se salen y utilizan otros entornos una vez que lograron entender toda la necesidad que estábamos modelando. Pero eso ya entra mucho en los detalles de cómo lo hacen cada una de las startups, dependiendo las habilidades que tenga el CTO, se opta por uno o por otro camino. Bueno, en resumen, lo que nosotros logramos es un menor time to market. Y esto en un mundo en el cual está acelerado, creo que es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Hoy, por ejemplo, hay cientos de startups que están pujando por ser las herramientas con IA para distintos sectores. Y si no están siguiendo estos métodos de trabajo ágil, basados en prototipos, basados en IA, integrando todas estas cosas y pudiendo iterar muy rápido, probablemente lleguen tarde. Entonces, la IA básicamente te permite probar muchísimas estrategias y aprender muy rápido. En todo lo que tiene que ver el proceso de relacionamiento con el cliente, para todo lo que es el get, el keep, el grow específicamente, te ahorra muchísimo tiempo. Pero de nuevo, insisto, esto es posible en la medida que ustedes hayan ido alimentando el modelo gradualmente. El error más frecuente es el que les dije al principio de la presentación. Se utiliza como un anexo, se utiliza como algo complementario la IA, pero no se le da el contexto total del emprendimiento. Cuando vos cometés ese error, vas a llegar a este punto y te va a faltar todo lo que hicimos anteriormente. Ahora, si lo hiciste como yo les estoy contando, cuando llegas a este punto y le decís, generame una campaña personalizada para LinkedIn, Instagram, mail, ¿qué va a hacer? Va a tomar todo lo que tenemos y nos va a utilizar la imagen corporativa, nos va a utilizar todos los aprendizajes que tiene ese segmento y nos va a ayudar un montón a hacer el get. Pero lo mismo cuando tengamos que hacer el keep y decir, ok, ahora, ¿cómo hago para aumentar la retención? ¿O qué estrategias podemos seguir para hacer el grow, ¿no? Para poderle sacar más plata de la billetera a cada uno de estos clientes que ya tenemos. Entonces, realmente la IA se convierte en un aliado estratégico con el cual podemos pelotear este tipo de cosas y podemos implementar incluso campañas. Y si lo integramos, por ejemplo, a Meta, lo integramos, por ejemplo, a Google Analytics, bueno, hasta podemos llegar a alargar de manera automática campañas para reducir precios, para poder medir el CAC, para poder medir incluso el costo por impacto que estamos generando y sacar métricas, que es otro de los elementos que normalmente se termina haciendo con herramientas todas por separado y cuesta muchísimo armar finalmente ese dashboard que tenga todo el foco del emprendimiento. Ahora, cuando vos lo automatizás, bueno, te queda todo esto armado naturalmente, específicamente. Entonces, ¿cuáles son las ventajas competitivas? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que el tiempo es plata y que los modelos de IA van a ir mejorando con los datos, al igual que el emprendedor mejora cuanto más feedback tiene. Entonces, ¿cuál es el verdadero reto para vos? El verdadero reto y el verdadero cambio es utilizar la IA para acelerar el proceso de aprender del negocio. Esta es la clave central. Usar IA para hacer los presupuestos, usar IA para cosas aisladas, es muy provechoso. Pero la verdadera meta es lograr un ciclo de aprendizaje 10 veces más rápido que el de tu competencia. Y eso es lo que hoy va a ser el diferencial para que tengas éxito con tu proyecto. Si lográs aprender más rápido, vas a llegar más lejos, vas a lograr tener una ventaja competitiva. En resumen, hoy tenemos un terreno fértil, increíble para emprender con IA. Claramente, todavía hay mucho por avanzar, todavía hay una cantidad de dudas, pero a pesar de todo, la IA ya ha llegado a un nivel que si la utilizamos bien y somos audaces, vamos a lograr avanzar, como les decía, de maneras mucho más rápidas. Pero tengo una advertencia.
Mi advertencia es la trampa más común que escucho todos los días. Voy a esperar a encontrar el caso de éxito. Voy a esperar a que la IA esté lista porque la IA se equivoca. Bueno, ¿saben qué? Los que se queden esperando, lamentablemente, van a perder la ola. Van a perder la ola. ¿Por qué? Porque hoy estamos en el momento en que las reglas, los manuales, todavía no están escritos. Es el momento ideal, yo les diría, para avanzar. Estamos en un momento increíble y es por eso que yo digo que el momento es ahora y que la duda, el miedo, va a ser parte del viaje. Seguramente si tenés miedo te vas a ir paralizando, pero lo que tenés que saber es que el momento perfecto no existe. El momento perfecto es hoy y solo falta una cosa y es que tú te animes a dar el primer paso utilizando ya a lo largo de tu emprendimiento. Espero les haya aportado. Esto es lo que quería compartir. Intenté respetar los 45 minutos y dejar espacio de 15, que es lo que me pidieron para preguntas. Muchas gracias y quedo abierto a dudas, consultas que quieran hacer. Buenísimo, topo súper claro como siempre y unos ejemplos muy, muy valiosos. Les propongo, hagamos una pausita de 2 minutos y mientras hacemos esa pausita nos pueden poner preguntas para hacerle a Enrique ahora después del descanso. ¿Qué les parece? Descanso, 2 minutos, tampoco tenemos mucho más, pero como para ir tipeando y Para poder tomar agua. recargar la botellita de agua. Bueno, aquí tenemos a Yael con una pregunta que ya tiene que ver con otra cuestión, pero que me parece súper interesante.
¿Qué estrategias recomiendan? Ay, para que se me movió. Cuando en una organización los superiores no permiten el uso de herramientas de IA en el trabajo. Bueno, a ver, es Yael, ¿no? Sí. Yael, lo primero es que dependiendo de tu organización, las políticas de tu organización están puestas dependiendo del rubro, dependiendo de dónde estés. Entonces, lo primero sería entender si es un capricho, digamos, que es por desconocimiento o es por temas de seguridad, porque hay que tener en cuenta de que cuando tú utilizas modelos, sobre todo modelos que son gratuitos, vos estás exponiendo una cantidad de información. Entonces, eso es lo primero. Ahora, ¿qué haría yo? Lo primero que haría es intentar generar meetups, conversaciones sobre estos temas, explicando el impacto y el potencial positivo que tiene la IA. Entonces, dicho lo primero, que hay que siempre considerar las políticas que tiene una organización, porque si no puedes tener problemas, lo que me enfocaría es a generar algún debate interno, generar conversaciones que te lleven a entender cómo uno sin querer va a ir quedando fuera del mundo si no se sube a esto de la IA, ¿no? Y Entonces, sacar un creo que poco el miedo que puede haber, porque a veces por, el cambio cuesta y tiene que ver con miedos a lo no conocido, ¿no? A esta cosa que parece tan rara. sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Fernando, ¿no? Sacar el miedo es clave y sobre todo cuando el miedo es me va a sustituir, me va a eliminar, ¿no? Me va a dejar sin trabajo, etcétera, etcétera. Bien, aquí tenemos más preguntas. Por ejemplo, Jorge dice, de mi experiencia como mentor en escuelas, quiero saber qué recomendaciones puede darme para aplicar inteligencia artificial en mentorías escolares y no en un contexto de negocios. Bueno, es muy interesante lo que estás preguntando, Jorge, y no sé si sabías que, por ejemplo, ChatGPT tiene una de las herramientas, justamente, es la herramienta de mentoría y profesor. Entonces, tú podés entrar en esa modalidad y esa es una modalidad en la cual el chat no te va a responder nunca directamente con la respuesta. Lo que te va a responder es motivando a que estudies más, profundices más. Entonces, hoy hay una cantidad de usos que se pueden hacer a nivel educativo en el cual vos podés utilizar incluso lo que se llama los GPTs, que son componentes que te permiten cambiar el comportamiento del chat. Y, por ejemplo, perfectamente podrías crear un GPT que sea no sé, un personaje de ciencia con el cual los chicos puedan dialogar y hablar. Entonces vos podés armar ese personaje y utilizarlo en una dinámica en clase. Pero para eso tenés que configurar el contexto para que sea adecuado a los chicos con los que estás trabajando específicamente, ¿no? Buenísimo. Topo, tenemos ahora empezaron a animarse y tenemos Está un bien, montón de perfecto. preguntas. Cecilia es diseñadora industrial y está pensando en usar la IA en algunos aportes, en logos y temas de branding. Entonces, bueno, está bueno aclarar las posibilidades de con lo que se puede lograr. Medio una pregunta abierta y afirmación, ¿no? A ver, todo lo que son para algo previo, eh, recién me preguntaba el tema de educación, Claro. la modalidad de estudio en particular es la modalidad que tienes que utilizar. Entonces, si vos de alguna forma lo llevas a lo que se llama modo estudio, study mode, es lo que te permite hacer esto del tema educación. ¿Tá? Para el tema de diseño, a ver, repetime la pregunta, perdoná, porque me distraje justo. No, para sacarle provecho en logos y branding. Bueno, a ver, para todo lo que es imágenes, a mí en particular, todo lo que es el modelo de Gemini es el que más me gusta.
De hecho, gran parte de las imágenes que ustedes vieron, yo las generé con el modelo de Gemini. Me parece muy superior al de ChatGPT. O sea, el modelo de Gemini es un modelo muy superior a los modelos que ChatGPT te genera. Después, Midjourney es otro de los que a mí me ha sido de muchísima utilidad y lo he utilizado. Pero lo que te diría es que investigues, porque para cada área específica tenés cientos de herramientas y creo que yo por lo menos no soy un experto en todas las áreas y cuando no sé, te digo no sé, los que yo utilizo son esos dos y son espectaculares, ¿tá? Claro. Básicamente. Topo, acá Javier nos pregunta, quiere saber algo sobre la seguridad de los datos que uno sube a la inteligencia artificial. Por ejemplo, si uno sube algún contrato, algún dato de mercado, ¿qué seguridad tienen? Bueno, a ver, para empezar, eh, hoy estamos en un mundo cada vez más transparente, donde probablemente todo lo que hagas se suba de alguna manera. Una de las cosas más increíbles que yo veo es que nos preocupamos un montón por ChatGPT y utilizamos de repente Grammatically o cualquiera de esas y estamos dándole todos los mismos documentos. Entonces, muchas veces se produce el absurdo de que decimos, estoy re preocupado porque OpenAI, efectivamente, si vos no marcás una casilla que hay que marcar y la mayoría de la gente no sabe, ¿tá? Vos utilizás, le das todos tus datos para entrenar el modelo. Entonces, la gran mayoría de la gente no marca esa casilla porque obviamente esa casilla no está al alcance de la mano, pero podés ir a Settings, seguridad, y ahí específicamente marcás la casilla de que no querés compartir esa información. Ahora, vos me decís, Topo, vos no desconfiarías, igual, yo siempre desconfío, pero básicamente lo primero que le tengo para decir es, a menos que vos te instales modelos locales, que podés utilizar pequeños modelos de lenguaje y los tengas tú en tu área, todo lo demás que subas, yo desconfío, por más que marques las casillas de que no lo usen o todas las cosas que quieras. Por eso es que vuelvo a la pregunta anterior de políticas, ¿no? En la cual te decía, tenés que ver bien las políticas de tu organización y hay cosas que son totalmente confidenciales, yo las utilizaría solo en modelos locales que tengo instalados, específicamente. Y después lo otro que tendría cuidado es qué inteligencias artificiales utilizo. De nuevo, es a quién le estás entregando el alma, ¿no? O sea, vas a utilizar, claro, hay todo temas, vos vas a utilizar DeepSeek y bueno, sabés que los chinos lo van a estar viendo, vas a utilizar OpenAI y bueno, sabés que Estados Unidos, San Alman, lo está viendo. Entonces, dependiendo de quién utilices, tomás ciertos riesgos específicamente. Yo prefiero estar en un lugar del mundo en el cual está mejor regulado, ¿no? Pero igual no duermo tranquilo 100%. Buenísimo. Bueno, aquí tanto Vanessa como Luis quieren saber cómo dar los primeros pasos, cómo empezar a sacarle mejor provecho, por dónde empezar, digamos, con esta herramienta. A ver, si nunca se metieron con lo básico, lo primero que yo haría sería utilizar directamente, entrar a OpenAI y utilizar la versión gratuita de ChatGPT y empezar estudiando lo que se llama prompt engineering. Básicamente, hay un lugar que se llama OpenAI Academy, donde tú tenés pequeños videitos de 3 a 5 minutos, donde te van a explicar claramente cómo se genera un prompt. Porque no es lo mismo que vos le digas, quiero saber sobre cómo preparar el mate, que vos le digas específicamente, estoy en Buenos Aires utilizamos yerba que se consigue en tal lado, que vos le des un contexto y que después, en función de que le des un contexto, le diga, existen estos tipos de yerba, me gustaría saber tal cosa. O sea, si vos, un prompt tiene una forma en la cual primero le das información de contexto, a partir de ahí le decís qué es lo que querés hacer, incluso le puedes dar un formato de cómo lo querés. Entonces,
Eso se estudia. En la medida que vos entendés ese metalenguaje de cómo tenés que escribirle, vas a tener mucho mejores resultados que simplemente si vos decís quiero vender más. No te va a contestar porque te va a contestar cualquier bolazo, pero no te va a ser útil para tu negocio. Si en vez de preguntarle quiero vender más, le decís tengo un negocio que hace sombrillas, que está instalado en tal lado, que sus precios de tanto y que tengo competencia como esta, y que me des un consejo para vender más, capaz que ahí te empieza a dar mejor información. Entonces, mi consejo es estudiar, estudiar, estudiar. Es decir, estudiar y poner en práctica. Entra a OpenAI, hacete una cuenta, utilizar los videitos para entender lo que se llama prompt engineering, empezar utilizándolo primero linealmente, es decir, simplemente como parece, después empezar a profundizar en esto que yo conté, que se llama las herramientas, ¿tá? Y poco a poco te vas a ir familiarizando y animate porque es muy fácil, ese sería mi consejo. Y por supuesto no le preguntes cuál va a ser el número que va a salir a la lotería el sábado, como me pasa y me dicen, viste que no sabe nada de inteligencia artificial. O sea, tiene sentido cuando le haces preguntas que tiene sentido. Aprender a preguntar también es otro de los elementos claves. Bien. Vos sabés que te hice de esas dos personas, pero hubo un par más que preguntaban más o menos lo mismo, por dónde arrancar, cuál recomiendas, sobre todo para empezar con gratuitas practicando y bueno, y después al momento de pagar, ¿por dónde te inclinarías? También preguntan. A ver, de nuevo, yo creo que hoy, para el uso que hace la mayoría de la gente, son todas muy similares. ¿Ah? Ahora bien, nosotros, por un tema corporativo, tenemos un acuerdo con OpenAI, entonces pagamos lo que es ChatGPT. Pero sin embargo, como dije hace un ratito, cada vez que yo tengo que generar imágenes, entonces yo quiero decirle, quiero que generes una imagen realista de un emprendedor corriendo una carrera y que está impulsado por la inteligencia artificial. Eso fue tal cual lo que yo le pedí para generar la lámina que les mostré que se veía el corredor. ¿Ah? Y además le dije, quiero que sea con esta paleta de colores y con tal formato. Y una vez que hice eso, si yo hago la misma pregunta en ChatGPT y en Gemini, Gemini, en mi opinión, es muy superior para hacer eso. Entonces, de nuevo, si vos decís, voy a trabajar en diseño gráfico y capaz que si lo comparás ChatGPT con Gemini, capaz que es mejor Gemini. Pero si usás Sora porque querés ir a hacer algo de video, Sora también es muy bueno. Entonces, hoy yo te diría que empezá pagando 10, 15 dólares por mes, que es lo que te salen, utilices el que utilices, todos te van a ser muy útiles y cuando llegues a un nivel de excelencia alto, y bueno, ahí probablemente sí Nos tengas... expliquen a nosotros cuál usar. claro, exacto, exacto. Y además pasa de que esto cambia día a día, ¿no? O Claro. sea, hoy por hoy es brutal la velocidad con la que todos los días salen elementos nuevos. Por eso yo digo que el momento es ahora. ¿Por qué el momento es ahora? Porque esto es como, es una ola que se está formando. Y si vos la tomás esa ola ahora, te va a ser fácil. Ahora, probablemente el año que viene, ya manejar una inteligencia artificial requiera de tantas herramientas de conocimiento que uno termina diciendo, ya está, ya me pasó el agua. Hoy por hoy, ChatGPT tiene 5 herramientas, 6, ¿tá? Todavía es manejable. Ahora estoy seguro que el año que viene va a ser 20 herramientas. Vas a tener una para las finanzas, otra para no sé qué, vas a tener miles de cosas. Les voy a dejar acá mis credenciales en LinkedIn y en Instagram, donde yo subo permanentemente contenido para los que quieran agregarme con gusto. Buenísimo. Bueno, y por último, porque ya me parece que hemos abusado de la, de la No, bien. confianza y generosidad de Topo, aquí nos pregunta Paula, que es educadora, que hay un temor que se observa en la docencia, que es el tema del sedentarismo cognitivo. Si esto puede llegar a observarse con el uso de la IA, como hacer la plancha. A ver, hay evidencias de que el uso de la IA y el uso incluso de generalizado de Instagram, TikTok y todo ese tipo de cosas
te lleva un poco a dejar de pensar críticamente. ¿Ah? Pero de nuevo, lo mismo pasó cuando vino la calculadora, lo mismo pasó cuando se inventó la imprenta. Cuando se inventó la imprenta, la gente dijo, vamos a perder la memoria porque la gente va a dejar de memorizar. Cuando se inventó la calculadora, vamos a perder tal cosa. La gran pregunta de fondo es qué habilidades queremos formar y para qué. Y ahí es donde está el debate, porque de alguna forma nosotros no sabemos qué es lo que se viene en este mundo cambiante. Pero sí sabemos de que las personas que sean curiosas, las personas que aprendan a aprender, las personas que aprendan que la IA tiene que ser tu piloto automático, tiene que ser, perdón, tu copiloto, casi digo un disparate, tiene que ser tu copiloto, tiene que hacer el que te ayude a crecer. Ahí no vas a tener ese problema. Ahora, si yo le doy a un niño un arma y probablemente se termine disparando en un pie. Entonces, de nuevo, yo no soy partidario de los huérfanos en el uso de la IA. Soy partidario de la tutoría, la mentoría, el uso responsable, con un mentor, que además el mentor tiene que tener la capacidad de aprender de los chicos. Porque lo peor que puede pasar es el mentor que no les deja experimentar. Entonces, si tú sos maestra, lo que tenés que darte cuenta es incentivar, orientar, guiar, fascinarte cuando te enseñan algo, pero ayudarlos a que razonen, que aprendan a preguntar, que aprendan a ser curiosos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en la universidad. Nosotros en la universidad autorizamos 100% el uso de IA, pusimos normas a través de las cuales ellos tienen que referenciar la IA que utilizan, el prompt que utilizan, y por supuesto que cambiamos la forma de evaluación. El entregar una prueba ya no es lo que evaluamos, sino que evaluamos el aprendizaje a través de la defensa. Entonces, todos los criterios y las rúbricas de evaluación se cambiaron en el último año de manera rápida porque eran totalmente obsoletos. No sé si fui claro, pero la respuesta mía es no prohibir, incentivar, guiar y como siempre ir al rol docente de empatizar con el chico y darte cuenta de que el chico seguro que es más rápido que vos y en mi caso son los que más me enseñan a aprender. Bueno, Dani, no sé si querés hacer algún otro comentario o pregunta, pero bueno, ya son las 6:00 No, no, y 5. agradecerle nuevamente a Enrique, este, y nada, todas las reflexiones que nos dejan y, y que ya no es una opción, ¿no? No es la opción usar o no usar inteligencia artificial y para cualquier tipo de actividad. Esto es parte de lo que nos motivó a la charla y a seguir con este tema, ¿no? Y cómo corta transversalmente, porque yo recién me preguntaba, pero para no alargarlo, eh, que también el que está emprendiendo en temas que tienen que ver con química, con biotecnología, bueno, cómo hace para que su emprendimiento también se nutra de estas herramientas y, y que no quede retrasado en el tiempo, ¿no? Así que A Enrique, ver, muchas gracias. en esa área, todo lo que es hoy simulación, por ejemplo, para química, para física, es espectacular y yo no entré en esa área, pero los emprendimientos de base científica, solamente lo que se pueden ahorrar utilizando Deep Search para la búsqueda de papers, para todo lo que es la parte de patentes, para la parte de observatorio, para todo eso, el ahorro es impresionante, impresionante. Bueno, Enrique, y con los datos que nos has dejado, vamos a estar atentos a siguiéndote y bueno, todos haciendo aportes en este gran desafío, ¿no? Después Nuevamente, muchísimas gracias. Y sí, cuando Fernanda, te dejo el subamos, cierre. cuando subamos la grabación del video de esta charla en nuestro canal de YouTube, en nuestra página, vamos a poner tus datos para que cualquier Dale, cosa, el que no alcanzó a tomarlos ahora, pueda tomarlos cuando pueda ver el video, si,
y le interesa volver a repetir esta charla que está muy buena. Muchas gracias, Topo. Gracias, Fer. Gracias a todos. Realmente un placer estar aquí y para mí son como hermanos, así que a las órdenes en lo que necesiten. Un fuerte abrazo para todos ahí. Gracias. Chao.